Mi nombre es Isabel Rojo, como decía, soy responsable de comunicación de la nave nodriza. Bueno, estoy muy contenta de estar de nuevo con Verónica otra vez por aquí. Podéis ver más vídeos que tenemos con ella acerca del curso de Research Exploratorio que coordina en la nave nodriza en nuestro canal de YouTube. Y también, bueno, pues es un placer estar con Pablo Mondragón, que no le conocía, pero seguro que nos va a dar unas claves muy interesantes sobre el Complex Problem Solving. Ujú. Pablo también es profe del taller de Research que comienza en junio. Vero es Lead UX Researcher, es antropóloga especializada en la intersección entre lo humano, la tecnología y los negocios para informar estrategias de desarrollo de proyectos de alto impacto. Ujú. Así que bienvenida. Y Pablo Mondragón es director estratégico, profesor antropólogo emprendedor y actualmente director estratégico en la empresa de sector hidráulico con Ujú. más de 10 años de experiencia en consultoría empresarial. Esta empresa es Dripalia. Ujú. Ambos Correcto. fundaron la comunidad de Humanix hace ya algunos años y son emprendedores natos. Así que es un gusto y un orgullo tenerles como profes en la nave. Voy a hacer una pequeña presentación de la nave nodriza sin entretenerme mucho, ¿vale? La nave nodriza nació hace ya 12 años como una escuela pionera en el diseño de experiencia de usuario. Siempre decimos que es la escuela en la que nos hubiera gustado aprender. ¿Y esto por qué lo decimos? Pues porque lo más importante en lo que destacamos es que nos gusta poner en el centro a las personas. Tenemos mucho cuidado con el trato humano y queremos siempre que las experiencias sean muy completas en este sentido. Lo que caracteriza también el estilo nodrizo de aprendizaje es que trabajamos con proyectos, porque al final creemos que a diseñar se aprende diseñando y desde la práctica. Y con trabajo en equipo, porque al final eso va a ser lo que hagamos en las empresas el día de mañana. Los temas que tratamos en la nave son la creatividad, la innovación, el aprender a aprender, la comunicación, el trabajo en equipo, la ciudadanía o el pensamiento crítico. Estos temas son transversales a las tres ramas que tenemos en la nave nodriza, que son, por un lado, la parte de diseño, donde también entra este curso de Research Exploratorio que comenzará en junio. Luego tenemos otra rama que es de tecnología humanista y otra que es de cambio organizacional, de nuevos liderazgos. Al principio empezamos solo con el diseño de experiencia de usuario, pero al final los tiempos nos han hecho incorporar nuevas ramas que no dejamos de iterar. Y bueno, comenzamos. Vero, Pablo, un placer teneros por aquí, así que cuando queráis. Yo lo primero agradecerte mucho, Isa, la oportunidad, no solo por por lo que supone la nave nodriza, que creo que lo has explicado muy bien en términos de escuela, sino por también permitir que pueda volver a charlar con una persona como Vero, que hemos pasado muchos años trabajando juntos, hemos charlado mucho y muchas veces se echa de menos esa profundidad, por decirlo, de análisis en todo este tipo de cosas. Entonces, nada, muchísimas gracias por la organización de este evento. Y ahora ya, Aquí. si queréis, yo ya habiendo dado las gracias, podemos empezar. Y muchísimas gracias también por haber empezado tan puntual, Isa, porque eso nos da unos minutos más que creo que los vamos a usar. Hemos preparado la presentación para más o menos seguir, pero sí que es cierto que, bueno, Pablo y yo tendemos a divagar y a irnos mucho por los temas que nos estamos debatiendo. Así que trataremos de combinar el seguir la estructura que hemos diseñado para la sesión de hoy con el también permitirnos pues el fluir, ¿no?, de la conversación y que nos lleve hacia donde nos tenga que llevar. Así que bueno, vamos a comenzar con esta parte de Complex Problem Solving, que bueno, es una clase que es parte del curso del curso de Research Exploratorio y es una clase que da Pablo y por eso contamos con Pablo hoy. Así que bueno, no sé cuántos de los que estáis aquí conocíais ya este término, si es algo con lo que estáis familiarizados o si os suena algo completamente nuevo. Como ha dicho antes Isa, podéis ir dejándonos en el chat cualquier pregunta, duda, comentario, siempre a nosotros también nos estimula y nos alegramos también de leeros y luego después incluso de escucharos. Así que luego nos contaréis si lo conocíais o no, pero bueno, le puede surgir a cualquiera la duda, ¿no? Es un área totalmente nuevo, ¿no? Aunque sea bastante self-explanatory, ¿no? Autoexplicativo, ¿no? El nombre en sí mismo, pero bueno, al final
vamos a empezar por lo básico, Pablo, vamos a sentar las bases. Ujú. ¿Qué es eso del complex problem solving? ¿Es otra palabreja de moda o es realmente algo con fundamento y para qué lo vamos a usar? Vamos a entrar. Vale, bueno, pues lo primero que también yo creo que hay que entender es que estamos hablando de estamos ante una de las tres cosas inminentes de la vida, ¿no? Yo siempre digo que en la vida hay tres cosas que van a pasar sí o sí: la muerte, los impuestos y los problemas. En este caso, estamos ante problemas que tienen una capa más, ¿vale? O sea, es decir, nosotros generalmente, y la vida es problemática para todos nosotros, para todas nosotras, solemos enfrentar problemas que pueden ser simples, pueden ser problemas simples o pueden ser problemas difíciles, pero no son problemas complejos, ¿vale? Cuando hablamos de complejos, añadimos una capa, pues justamente, perdón por la redundancia, de complejidad. ¿A qué nos referimos con problemas complejos? Son problemas que nunca se han resuelto, ¿vale? Que no tenemos capacidad ahora mismo, que no se sabe cómo resolver. Si, por ejemplo, yo soy una persona que soy pésimo en el mantenimiento de mi coche, absolutamente pésimo. Si a mí se me fastidia el motor, es un problema para mí importante, es un problema grande porque no tengo los conocimientos. Pero llevo el coche a un taller y me lo arreglan. De la misma manera que si tengo un problema en la empresa, pues a lo mejor puedo contratar a un consultor y me lo puede ayudar a guiar. Un problema complejo, no existen consultores de problema complejo. Esto no existe. No hay una metodología, por decirlo de alguna manera. Hay formas y las vamos a abordar, pero no hay una metodología clara, pautada, que diga, oye, si haces este tipo, no es como la cocina, ¿no? Que mezclas unos ingredientes y te sale un plato. No, aquí pues estamos jugando en entornos buca, en entornos de alta incertidumbre y sin saber los resultados, y además muchas veces los resultados que generan la solución de ese problema generan más problemas. O sea que al final estás en una especie de espiral de complejidad que requiere un tipo de pensamiento, desde luego, sistémico. O sea, no puede ser un pensamiento lógico, no puede ser un pensamiento causal, tiene que ser un pensamiento sistémico, tiene que ser un pensamiento holístico. Y generalmente en el complex, en el CPS, que se llama, que es una disciplina que ya lleva años, ¿vale? Y que a día de hoy se va bueno, años, décadas, y se va desarrollando cada vez más, generalmente se suele trabajar en equipos. Esto es muy importante, porque al final asume que hay una multidisciplinaridad, tiene que haber una multidisciplinaridad para poder resolver problemas claramente complejos. El COVID es un problema complejo. ¿Qué hacer ante el COVID o ante pandemias? Es un problema complejo. El sistema educativo es un problema complejo. Con los conflictos enquistados de guerra son problemas complejos, no se han solucionado. Ese es el tipo, y evidentemente ciertas cosas, como por ejemplo, para Kodak, el nacimiento de la fotografía digital fue un problema complejo que no supo resolver y he aquí el resultado. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de un problema complejo, en definitiva, es un problema que no sabemos solucionar. Vale. No sé Eh, cómo lo ves tú, Vero. bueno, te iba a preguntar, ¿no? A nivel de problema complejo, como, como teoría, ¿no? Y como metodología y enfoque, etcétera, pues sigue una tradición concreta. Pero luego está por otro lado, que voy a saltar un momento, ¿no? Lo que se llama wicked problems, ¿no? O Ujú. problemas retorcidos. Y a mí no me termina a veces de quedar claro cuál es la diferencia entre un problema retorcido, que igual todas las que estamos aquí probablemente estamos familiarizadas con ese concepto, ¿no? Que tiene mucho que ver con el diseño humanista, con el desarrollo de políticas públicas, con la resolución de problemas con un enfoque ético, etcétera. ¿Cuál es, en tu opinión, la diferencia entre problema retorcido y problema complejo? Yo creo que en el caso del diseño, ¿vale? Creo que a día de hoy, además esto lo hemos hablado, yo creo que a día de hoy hay poca diferencia, honestamente. Creo que el diseño integró mucho antes que las ciencias de la complejidad el aspecto que Javier Recuenco, que es una gran figura en el tema del CPS, del Complex Problem Solving, llama factor X, que es a lo que nos dedicamos tú y yo, Vero, que es lo humano, la complejidad humana, la enorme irracionalidad humana que entra vamos, que está presente y que casi es la base de cualquier problema complejo, ¿vale? Entonces, un wicked problem, el diseño sí que es verdad, para mí, que en su tradición ha incorporado las humanidades o ese aspecto más, no sé cómo decirlo, menos controlable desde el inicio. En las ciencias de la complejidad no.
O sea, en las ciencias de la complejidad, el factor psicológico, el factor antropológico, el factor sociológico, todo lo que tiene que ver con el foresight, todo este tipo de cosas, es muy nuevo, ¿vale? Entonces, para mí, ahora mismo, a día de hoy, serían sinónimos, a día de hoy. Pero esto ya sí que es verdad que es un debate abierto. Y me imagino que depende de la disciplina en la que vengas, pues ya sabes que aquí cada uno defiende su feudo, ¿no? Su reino de taifas. Vale, interesante. Entonces me quedo con la idea de que al final, bueno, hay mucha porosidad entre lo que antes llamábamos, ¿no?, de un problema retorcido y ahora quizás lleva unos años más tratándose como problema complejo. Ujú. Y bueno, aparte de las cosas que vemos aquí en pantalla, pero bueno, tú has hecho mucho hincapié en que son problemas para los cuales no hay una receta preconcebida, Perfecto. una fórmula secreta de, pues si tienes este problema, toma esta lista de ítems, esto es lo que tienes que hacer. Perfecto. Vale. Entonces, si no sabemos lo que tenemos que hacer, vamos a ir entrando un poco en materia en qué cosas podríamos ir haciendo. Herramientas hay, pues como en cualquier disciplina, campo de conocimiento, muchísimas, ¿no? Ujú. Algunas, bueno, las muy conocidas también en otros ámbitos, como los 5 porqués, el diagrama de Pareto, etcétera. Otras quizás más específicas de la disciplina emergente del complex solving, ¿no? Como el Kapner-Tregoe, Failure Mode and Effects, etcétera. Ishikawa. Ahí están El método Cinefin también es una cosa muy importante. Acabo de acordarme del método Cinefin, de la matriz Cinefin, también es muy, muy interesante en Complex Problem Solving. ¿Quieres dar unas pinceladas No, de...? sí, bueno, al final es una forma de diagnosticar problemas. O sea, es una de estas matrices, como puede ser un DAFO o cualquier cosa de este tipo, pero que te permite un poco entender si un problema es complejo, si es complicado, si es caótico o si es simple. Y es igual que en el DAFO. El DAFO, por ejemplo, tiene su CAME, ¿no? En el sentido de corregir, todo este tipo de cosas. Pues el Cinefin también tiene este tipo en el momento en el que tú has identificado qué tipo de problema es, pues es una recomendación de qué tipo de estrategia se tiene que seguir. Claro, cuando estás en un problema complejo, lo que te recomiendan, y aquí, perdón, me estoy anticipando quizás un poco, es, cómo no, el research exploratorio, Ujú, que de eso va el curso. claro. Vale. Hay muchas formas de investigar de una forma exploratoria. Ahora después veremos un poquito más en profundidad, pero por continuar con esto de las herramientas, sí que hemos querido traer una, como simplemente a modo casi, ¿no?, ilustrativo, ¿no? Mostrar una que probablemente ya conozcáis, pero pues que nos puedas contar un poco cómo la utilizas tú Vale. cuando estás trabajando en proyectos de CPS. Perfecto. Esta concretamente yo he hecho otras. De hecho, por ejemplo, en Dripalia, porque ahora mismo yo en Dripalia me enfrento a un problema, no sé si sería complejo, pero desde luego muy complicado en mi día a día y la utilizo mucho, ¿vale? Es una herramienta de diagnóstico, ¿vale? A mí me gusta hacerla colaborativa. O sea, esto yo, por ejemplo, cuando lo utilizo, suelo utilizar insights de mercado, suelo reunir a trabajadores y lo hacemos de una forma bastante colaborativa. Entonces, al final, un diagrama de Ishikawa... voy a poner un poco en antecedentes. Muchísimas veces en los entornos corporativos y en general en los problemas, solemos empezar con una solución preanálisis. O sea, solemos empezar la casa por el tejado, ¿vale? Y entonces tenemos soluciones y está bien eso del testeo interactivo y rápido y testea rápido, ¿no? Esto de que yo llamo espaguetis contra la pared, tiras un espagueti a ver si se pega o no se pega a la pared, pero claro, no es la manera más correcta, por decirlo de alguna manera, de abordar un problema. Entonces, generalmente cuando hay un problema, las personas no ven el problema, no ven la causalidad del problema, sino que ven la consecuencia. Me han caído las ventas, mi equipo está desmotivado, no tengo suficientes alumnos, no lo que sea, ¿vale? Ahí vemos la consecuencia. Pero claro, tirar hacia atrás y decir, oye, esta consecuencia no es directamente causal, una causa-efecto, sino que es multicausal. El diagrama de Ishikawa nos permite reflejar esa multicausalidad. Entonces, si os fijáis, a la derecha tenemos lo que sería la consecuencia, ¿vale? En este caso, como era una práctica que yo tuve que hacer, porque yo hice el máster de esto, de CPS, al final era, bueno, pues Facebook está perdiendo una serie de usuarios, ¿vale? Y ya no tiene tantos usuarios. ¿Por qué? Es la gran pregunta. ¿Por qué? Y a partir de ahí empiezas a trazar multicausalidades, ¿no? Entonces dices, bueno, pues hay una parte, digámoslo así, social, puede ser una parte tecnológica, puede ser una parte de mercado. Vas estableciendo grandes aristas, como en un pescado, y dentro de esas aristas tienes subaristas
que, digamos, forman parte de esa causa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues al final es que no veo muy bien porque está muy pequeñito y yo estoy un poco ciego el diagrama, pero vamos, al final dices, oye, pues reputacional, por ejemplo, ¿no? Que estoy viendo, tiene una causalidad reputacional. O sea, uno de los motivos es reputacionales. Vale, pues puede ser, por ejemplo, la falta de ética, que esto es muy de Meta, ¿no? Es ampliamente archiconocida por su falta de ética. Pues, y a partir de ahí derivan otros elementos. Entonces, si os fijáis, se va haciendo una forma de una espina de pez. Esto es muy chulo combinarlo con los 5 porqués. Muy chulo, que no sé si se conoce la metodología, pero al final cuando coges la subcausalidad y empiezas a aplicar el por qué y profundizas, claro, te sale un diagrama de Ishikawa que es una maravilla para analizar, o sea, es muy chulo. Entonces, principalmente es una herramienta de diagnóstico. Es una herramienta que yo la primera vez que la vi, por cierto, fue cuando hice el máster de farmacia y lo usábamos para entender cuando había un problema de riesgo de farmacología hospitalaria que pueden suponer pues algo tan grave como el fallecimiento de un paciente, ¿no? Por un error de algo a nivel farmacológico, se utilizaba este mismo diagrama para ver no solo qué había causado esa incidencia concreta, ese caso específico, sino para hacer un análisis sistémico, ya que vas a mapear esa situación, pues realmente identificar todas las situaciones que podrían haber derivado en ese problema y así de ese modo poder mitigarlos, ¿no? De cara al futuro. Claro, es que esto es clave. O sea, yo creo que para mí, más que la herramienta, la idea es la multicausalidad de las cosas y lo sistémico de las cosas. Y esto es una cosa que nuestro cerebro rechaza. O sea, es decir, dedicarse a la complejidad es casi como dirigirse a la amargura, porque es totalmente contraintuitivo. O sea, nosotros al final lo que queremos es certezas, causalidades, que todo esté clarito, que todo esté ordenado. Y claro, esto es completamente el camino inverso. Porque dices, oye, ven, es que mi trabajador falta, por ejemplo, ¿no? O se toman muchas bajas laborales. Ya, ¿cuál es la causa? Vamos a analizar esa causa. Vamos, y podemos estar extrayendo, y claro, de repente dices, ostras, es que esto que podría parecer una cosa sencilla, pues es que no lo es. Y claro, esto es una herramienta para mí básica para una pregunta que es, ¿cómo le meto mano a este problema? ¿Por dónde empiezo? Y verlo todo en un frame, pues la verdad es que es muy, muy cómodo. Y pensando en, bueno, al final, por ejemplo, el caso que yo he dado de ejemplo no sería necesariamente un problema complejo, necesariamente dependiendo, pero bueno, porque al final, pues, por ejemplo, que haya un fármaco en la farmacia hospitalaria que no esté ubicado donde tiene que estar o no esté etiquetado de la forma que tiene que estar, esto es algo que ya se ha dado, aunque sea en otros lugares, en otros contextos, etc. Entonces habrá mucha información ya disponible sobre cómo abordar ese problema, ¿no? Entonces estoy dándolo con algo que, bueno, me has comentado antes de que entráramos a la sesión también, ¿no? Sobre la inteligencia artificial, ¿no? Que al final toma muchísimos datos del histórico, de información que ya tenemos disponible sobre un problema y te puede hacer una devolución, te puede escupir básicamente un montón de soluciones en base a todo lo que sabíamos ya. Pero, claro, ahí la IA está limitada si hablamos de problemas totalmente nuevos o que nunca antes han sido resueltos, ¿no? Correcto. Sí, sí, al final, claro, esto también lo hemos comentado justamente porque también lo estaba pensando, yo tengo muchos amigos de estos que ahora se han vuelto apóstoles de la IA, ¿no? Que me parece genial, pero que todo pasa por la IA y piensa que la IA va a sustituir al pensamiento. Ya evidentemente hay muchos trabajos que hoy en día lo hacen 1000 veces mejor una IA, pero claro, el del pensamiento humano y sobre todo pensamiento relacionado con la complejidad, yo tengo mis dudas justamente por lo que planteas, ¿no? Porque estamos ante falta de información y además yo por lo que voy viendo, por mi experiencia dentro de lo que es el mundo del CPS, generalmente las soluciones o el enfoque de los problemas suele venir de espacios muy liminales, o sea, de la liminalidad de las disciplinas, ¿vale? Un poco como lo que tú y yo hicimos, ¿vale? Que al final estábamos en la liminalidad entre la empresa, el mundo de la empresa y el mundo de la antropología o de las ciencias sociales y incorporamos el diseño. Y a partir de esos espacios casi limítrofes, esas fronteras, empezamos, oye, pues a generar nuevas propuestas.
Ese es el tema. Claro, una IA no te hace esto. O sea, una IA te hace esto, te puede hacer esto si tú tienes la idea de ponerle el prompt y bueno, hará una cuestión predictiva porque sabemos un poco cómo funcionan las IAs, ¿no? En el sentido pues bueno, grandes bases de datos y luego a partir de ahí respuestas predictivas. Pero claro, a la hora de diagnosticar problemas de este calibre, no sé, o sea, es decir, tú le puedes preguntar con el mejor prompt del mundo a una IA cómo soluciono el COVID o cuáles habría sido la mejor estrategia para el COVID, claro, la IA pues te dará una respuesta, pero nosotros sabemos que no es lo mismo la mejor solución en España, que en China, que en Francia, que en Australia, que en un pueblo, que en una ciudad. Aparte te dará una solución hoy, si se lo preguntas en 2025. Si ChatGPT hubiese existido el 13 de marzo de 2020 y le preguntas cómo solucionamos esto, no hubiera podido devolver una respuesta, ¿no? Y a mí siempre me gusta poner el ejemplo así un poco fantasioso, ¿no? De, bueno, si al final Cristóbal Colón le hubiera preguntado a ChatGPT, ¿no? Por la ruta más corta para llegar a las Indias, pues con el conocimiento existente hasta ese momento, pues no le hubiera mandado, ¿no? O si le hubiera preguntado si existían las Américas, o pues le hubiera dicho que no, ¿no? Entonces, No, le habría claro, dicho que se iba a caer. No, que claro, no llegara a una Finisterre y que va a quedar la Santa María la Niña y la Pinta flotando en el espacio sideral, ¿no? por Entonces, eso necesitamos tener esa espíritu explorador como Colón. Y por eso vamos a entrar un poquito más en el tema del research, porque para un poco hacer incidir en la importancia de esa mentalidad y esa corporalidad exploratoria, y para sobre todo evitar el solutionizing, ¿vale? Que no sé muy bien esto en español cómo decirlo, pero es algo muy frecuente, ¿no? En todas las organizaciones, que es esto de hay un problema y enseguida ya estamos pensando en las soluciones. Además que parece, ¿no? Que, bueno, vas a ser el mejor empleado si eres el que has dado posibles ideas, ¿no? Lo antes posible. Hoy hemos identificado este problema, 2 horas más tarde ya tenemos una lista de posibles cosas que podemos hacer para abordarlo. A mí siempre me gusta traer esta cita, ¿no? De Einstein, ¿no? Que al final es, bueno, si tienes un problema realmente importante para ti, dedícale bastante más tiempo a realmente entender el problema o la pregunta y luego ya la solución te tomará mucho menos tiempo, energía, recursos, pero vamos a realmente ponerle seso, ¿no? A todo esto. además, perdón, un apunte, esto también es clave en relación al debate que tenemos sobre la IA. Porque la IA, fantásticas las respuestas, ¿no? Perfecto, etcétera. Pero claro, también los outputs dependen mucho del input y las preguntas que generalmente yo veo cómo se utiliza la IA generativa, claro, las preguntas dejan mucho que. O sea, es que yo lo entiendo, no estamos acostumbrados a preguntar de una manera compleja, de una manera, sino que decimos, no, hazme un resumen de. Ya, pero bueno, ¿sabes lo que te quiero? O cómo. No sé, o sea, se queda todo como muy, 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 muy superficial. Y claro, una buena pregunta es transformadora. Lo que pasa es que es lo que tú dices, el solucionismo, que creo que se traduciría así en castellano, creo, no sé si me lo he inventado, es da galones. Estás en las empresas y te da galones. No, yo tuve esta idea, Ya, pues a lo mejor es que tu idea termina en la basura, como terminan el 99% de las ideas. Que está bien, ¿eh? Esto de los espaguetis a la pared. Pero, ostras, a lo mejor te tendrías que haber tomado un poquito más de tiempo. Un poquito más de análisis. Un poquito. Pero bueno, esto ya es mi opinión. También yo tengo un sesgo de antropólogo. Esto que me quería tener un momento en esto que has dicho, ¿no? Del arte de hacer buenas preguntas, que de hecho es algo que cubriremos en el curso también, en toda la parte de mentalidad exploratoria vamos a trabajar mucho en, sí, preparar buenas preguntas, efectivamente, pero también el arte de hacer buenas preguntas situ, ¿no? Estás en el campo, estás invitado a una conversación, una entrevista y estás haciendo una escucha realmente activa, atenta, empática y no estás inmediatamente pensando en lo que vas a preguntar, ¿no? Sino realmente escuchando a la persona para realmente comprender qué es lo siguiente que deberías de preguntar, ¿no? Y eso es muy difícil, incluso los que llevamos muchísimos años haciendo entrevistas y llevamos cientos de entrevistas a nuestras espaldas, es algo
que continuamente tienes que seguir practicando y reforzando, ¿no? Entonces, bueno, como es un tema que a mí específicamente me gusta mucho, no sé si quieres tú, como antropólogo, con tus sesgos también, contarnos algo de, para ti, alguna pincelada, esto del arte de hacer buenas preguntas, si tienes algún consejo y sobre todo ligándolo a la idea de fondo de la sesión de hoy, ¿no? A la hora de abordar problemas complejos. Ujú. A ver, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Tú y yo acabamos reventados. Además es que lo hemos hablado muchísimo de las entrevistas por el esfuerzo cognitivo que te requiere. O sea, el nivel de procesamiento de hacer una buena entrevista, tienes que estar, evidentemente, a la entrevista, tienes que estar también a las sensaciones, a las emociones de la persona que tienes delante, porque también son determinantes a la hora de obtener datos, y encima tienes que saber entender que, es que claro, de repente en una coletilla sacas un insight o sacas un punto. Y claro, ese nivel de concentración en una tendencia, en una sociedad dominada por la economía de la atención, o más bien de la falta de atención, en la cual cognitivamente además estamos destrozados por todos los estímulos que recibimos, o sea, el poder mantener una atención en una conversación que encima te están contando y que tú a priori no es que no tengas que participar, pero no es tu rol. O sea, es decir, tú puedes enfocar una entrevista como una conversación, pero es un modelo muy específico de entrevista, ¿no? Claro, a mí además, o sea, yo a la gente, si hay gente que está interesada en estudiar esta formación, yo lo que diría es que más allá incluso de la investigación exploratoria, yo creo que te transforma como persona, como humano, en términos cognitivos, porque te obliga a entrenar una atención justamente para poder hacer bien tu trabajo. Entonces, vamos, o sea, a mí me parece fundamental. Ahora, es muy cansado. O sea, es decir, a lo mejor no es como bajar a la mina a picar plata, pero desde luego es cansado. Es muy cansado. Y en el curso veremos en profundidad esto del arte de hacer preguntas para las entrevistas, ¿no? Que creo que es más lo que tú estabas ahora mismo compartiendo. Ujú. Pero yo la pregunta que te hacía a ti era más amplia también. Al final, ahora nos cuentas un poco más, ¿no? Bueno, todo lo que vínculo que tiene el research exploratorio y el complex problem solving. Y aquí te preguntaba, el arte de hacer preguntas, ya no a un sujeto que tengas enfrente, a una persona en una entrevista, sino también cuando estás mapeando el problema, cuando Ujú. estás identificando los temas, cuando quieres ir a las causas, efectos, raíces. Ahí también es importante, ¿no? Que esa formulación de esa pregunta eh, realmente esté trabajada, ¿no? Y que tenga todas esas partes, todos esos componentes de conocimiento sentado, pero que a la vez permita explorar lo Correcto. desconocido. Entonces, más pensando en eso, ¿no? No tanto en una entrevista. Ujú. Sí, 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 totalmente. O sea, al final, lo que es la metodología probablemente del exploratorio, ya no del research, sino del exploratorio, que es al final grandes contextos de incertidumbre, todo este tipo de cosas. A ver, si la pregunta es la relación, si la pregunta es la relación que pueda existir entre ambos, por decirlo de alguna manera, a ver, es que es fundamental, porque, claro, tú hacer una entrevista estructurada o incluso semiestructurada. Al final todos vamos con un poquito de semiestructura porque si no puede ser un berenjenal, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Tienes que tener como lo que dices, algunas cuestiones previas. Pero desde luego tienes que estar muy abierto a toda la incertidumbre, muy abierto y muy abierta a toda la incertidumbre, que Uh -huh, es, que es justamente de lo que hablaba antes, ¿no? De decir, ostras, es que de repente pensaba una cosa, pero acaba de salir 10 palabras juntas uh -huh, que me están transformando toda la visión uh -huh. y que me dan y que a lo mejor en mitad entrevista tengo que descartar el protocolo. Que para mí esto es clave. O sea, es decir, el entendimiento de cuándo eso ocurre, yo creo que te lo dan los años. Entonces, y en relación a cuál es la relación entre CPS, entre Complex Problem Solving y el Research Exploratorio, o sea, es que yo te diría que es una sinergia. Es que no se puede hacer CPS sin Research Exploratorio directamente. No se puede, porque son, repito, problemas complejos que no han sido solucionados nunca, que muchas veces no conocemos las causas, que estamos en blanco. Tú y yo sabemos perfectamente y hemos defendido lo que tiene que ver con ese pensamiento casi, ¿cómo decirlo? Cuando vas un poco sin conocer nada del tema.
con el extrañamiento, que tú y yo lo hemos defendido mucho en consultoría y nos ha costado, ¿no? De cara a muchísimas empresas que lo que querían era un especialista en el tema. Y llegábamos tú y yo y decíamos, es que no sabemos del tema específicamente, no sabemos pero es que justamente ese es nuestro valor. El hecho de que como una forma de cándido vayamos todo el rato preguntándolo todo y planteándolo todo y poniendo en duda todo, porque es que resulta que esto es complejo. Entonces no puedes ir con una estructura mental que es normal, que todos los profesionales al final nos venimos viciando de ciertas estructuras mentales. Claro, la labor antropológica y sobre todo la labor del research exploratorio, por darle un marco más amplio, es justamente esa candidez que es súper necesaria para, pues un poco lo que se ha planteado en la diapositiva, reducir esa incertidumbre, mapear realmente temas desde posiciones muy divergentes, desde posiciones muy novedosas. Evidentemente todo lo que tiene que ver con la generación de hipótesis, todo este tipo de cuestiones. Pero es que no puedes, es que repito, no puedes abordar un problema complejo con una visión de expertise consultor. Es que esto es otro mundo, es otra historia, es otro rollo. Por eso decía que no hay grandes consultores de CPS, porque realmente son equipos multidisciplinares que aportan esto. Y una pieza fundamental, sin ningún tipo de duda, es el research. Totalmente, vamos. O sea, es que no existe una sin otra. Para mí, es mi opinión. Sí, sí, clarísimo. Entonces, bueno, nos acabas de decir también que en los proyectos de Complex Problem Solving generalmente son equipos multidisciplinares, ¿no? Personas de distintos perfiles, pero sí que, bueno, vamos a hablar un poquito, ¿no? de ese perfil explorador, que es el que probablemente tengamos aquí ahora mismo también, ¿no? Personas interesadas, yo creo que llevan ese pequeño o gran explorador y exploradora dentro de sí. ¿Qué hace ese perfil explorador en proyectos de CPS? ¿En CPS? En CPS al final es encontrar no sé, esos relatos, vamos a llamarlos así, va a llamarlo punto de vista, pero tiene más que ver con relatos, esas actitudes, esos comportamientos, digámoslo así, y básicamente mapearlos e integrarlos. O sea, aquí, por ejemplo, la diapositiva está muy bien planteado. No se busca la verdad. Porque ostras, ¿qué es la verdad cuando estamos tratando de humanos, ¿no? Esto yo siempre diferencio entre las verdades físicas. Es muy difícil poner en duda la gravedad a día de hoy en el planeta Tierra versus la verdad humana, que depende mucho, pues esto es como la película de Kurosawa, ¿no? De Efecto Rashomon, en el cual había bastantes planteamientos en relación a un mismo problema. Eso es lo que hacemos nosotros. O sea, para mí es encontrar todas esas visiones, todos esos comportamientos, todos esos relatos capaces de generar algún tipo de diagnóstico. Algún tipo de diagnóstico. Evidentemente, tú ya sabes que yo soy un gran defensor de que el investigador o la investigadora se incorpore en todos los procesos de diseño posteriores, porque si no la cosa se puede ir de madres. Pero para mí es eso, es la cuestión de la integración de distintos relatos y comportamientos que generen unos insights que actúen como brújula. Ese para mí sería el papel del research exploratorio, del equipo de investigación. Totalmente de acuerdo. Para mí Pero eso te iba a preguntar, ¿y para ti? Sí, sí, no, sí, totalmente de acuerdo. Como dice aquí, ¿no? O sea, para mí es ese perfil que parte de la premisa de que incluso cuando cuentas con ese equipo multidisciplinar en el cual hay expertos de muchas de las áreas que toca el problema o el tema en cuestión, esto no significa que lo sepamos todo, ¿no? Reconoce que siempre hay más que conocer y más que descubrir. Y es algo que le excita, ¿no? A este perfil explorador, es algo que es lo que le moviliza, ¿no? Le mueve todo. Y como tú decías antes, ¿no? Esa mirada cándida puede ser, pero bueno, al final simplemente también como curiosa, inquisitiva incluso, ¿no? Viene también fundamentada en que ese conocimiento experto, que es muy válido en ciertos momentos de la resolución de problemas, en una fase inicial en la que estamos mapeando y mapeando el problema, el tema, dimensionándolo, definiendo la pregunta en concreto que nos va a guiar, que va a ser esa brújula, etc., hay muchas veces que ese conocimiento tan experto al final lo que hace es más limitar que ampliar en un momento en el que deberíamos ser totalmente divergentes.
Correcto. porque ese conocimiento experto viene con grandes puntos ciegos, ¿no? Volviendo al diagrama de Ishikawa, si pensamos, tú juntas al grupo de expertos a hacer el diagrama y hay una cierta tendencia a, bueno, esto está clarísimo, es esto, porque al considerarse expertos en ese tema, no siempre como que priorizan también el decir, bueno, no tenemos ni idea, vamos a realmente explorar el tema, ¿no? Sino que vienen ya como con unas ideas preconcebidas, ¿no? Entonces, el poder cuestionarlas, en este juego que hacíamos tú y yo, ¿no? Que dices cuando nos presentábamos con ese extrañamiento, ¿no? En muchas de las reuniones con nuestros clientes, algo que pasaba muy a menudo era que, bueno, teníamos un equipo delante cohesionado, que llevaban años trabajando en un proyecto y en un sector, una industria muy clara, y pues decían algún concepto básico, podría ser un concepto básico de su industria, la cual todo el mundo en la sala asumía que compartían la definición de ese concepto, ¿no? Y bueno, nosotros un poco en ese juego, ¿no? De extrañamiento, de mirada cándida, de no conocer su sector, cuando preguntábamos, pero ¿y con esto, concepto, qué queréis decir exactamente? ¿O qué entendéis por esto vosotros? Y era muy interesante ver cómo alguien daba una definición, bueno, pero no, yo pensaba que, pues realmente, bueno, sí, pero con matiz. Esa conversación también que se generaba, ¿no? De, bueno, al final asumimos que entendemos todos lo mismo por este concepto, por este tema, por este problema. Pero hasta que no hagamos realmente el ejercicio de aterrizarlo, analizarlo y explorarlo, ¿no? Por dentro y por fuera, pues a lo mejor estamos partiendo ya de una premisa totalmente errada y sobre todo desalineada. Correcto. Eso suele, vamos, es que no sé, es que vamos, o sea, es como volver al pasado, ¿no? En un cierto sentido, lo ha ocurrido mucho y además es que es muy de inercia, o sea, entre los vocablos propios, los palabras propios de cada sector y luego la dificultad que tiene todo el mundo a decir no lo sé, que es una cosa muy común, o sea, es decir, claro, tú estás en una reunión de trabajo y parece que no sepas algo vamos, te va a caer la espada de Damocles, porque no conoces algo, ¿no? Porque todo el mundo se proyecta o te queda, cuando muchas veces lo mejor es, oye, no lo sé. Y si lo pensamos colectivamente, y si lo investigo, y si abro esa vena exploratoria tan maravillosa, porque el ser humano a lo largo de su historia ha llegado a donde estamos, para bien o para mal, con grandes no lo sé, honestamente. Entonces, volvemos a la pregunta, a la Claro, importancia de las preguntas, claro. probablemente hay esto del complejo de síndrome del impostor, ¿no? Claro. Porque muchas personas piensan, Buah, si digo no lo sé, ¿no? Tremendo sí que síndrome de impostora, me van a cuestionar porque estoy aquí. Y yo creo que al final, pues las investigadoras, las researchers, igual en ese sentido estamos más cómodas, ¿no? Entonces, bueno, aquí de nuevo poniendo en valor al final el por qué, ¿no? Necesitamos a estas personas exploradoras en la resolución de problemas complejos. Yo como apunte también, conectándolo con el CPS también, esto en sí, esto que ocurre, es un problema complejo. O sea, que tú tengas en la organización gente que asume o que no sabe algo, pero que asume o que dice que lo sabe, o por ejemplo cuando no están de acuerdo con lo que se está haciendo, pero prevalece este sesgo de endogrupo en la cual no son capaces de manifestarse aun sabiendo que la realidad es otra. Esto forma parte del mundo de los problemas complejos, que muchas veces esto puede parecer muy abstracto, ¿no? Al principio hemos hablado del COVID y tal, pero es que esto ocurre todos los días. Y por eso la insistencia de que cuando hay un factor humano, y lo suele haber siempre, se asumen capas de complejidad. Y este para mí es uno de esos casos. Clarísimo, vamos. Estaré un apunte, porque lo estaba pensando ahora y digo, es que es el día a día de las compañías. Sí. Bueno, dentro de los casos, hasta el principio has dado muchos casos, ¿no? Pero dentro de las compañías, el CPS se utiliza mucho, ¿no? También pues para resistencias al cambio organizacional, diseño de nueva cultura organizativa, etcétera. O sea, que ya no es solo para el diseño de productos y servicios, ¿no? Para abrir nuevos mercados, para entender cómo también un nuevo grupo de clientes puede usar un producto o un nuevo producto, ¿no? Al final también, ¿no? La implantación de la IA ahora mismo en la sociedad, pues también va a tener un montón de derivadas, ¿no? De CPS.
pero luego también a nivel de gestión organizacional hay muchísimos casos. Mm. Y a pesar de que estamos defendiendo muchísimo el perfil de la persona que hace la investigación exploratoria en el CPS, que es muy necesario, también es honesto, ¿no? Bueno, que también tiene sus límites, ¿no? Y al final no es necesariamente la persona que hace el research exploratorio también la encargada de la resolución de problemas. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, al final esto es un poco incidir y además me va a permitir, perdona Isa que lo voy a hacer ya, ¿vale? Porque lo he visto en el chat, me va a incidir a responder a una de las preguntas, ¿vale? Perfecto. Que he visto en el chat. Es un poco lo que hablábamos, o sea, al final el investigador o la investigadora es una figura que tiene unos atributos, unas cualidades, una curiosidad innata, un cierto desparpajo, porque sobre todo en contextos de incertidumbre, pues tienes a lo mejor que acercarte a alguien que no lo tenías planteado. O sea, necesitas una serie de habilidades blandas en investigación que son clave, sobre todo cuando estás haciendo campo, ¿vale? Y entonces eso es clave. Ahora, puede ser absolutamente inútil, por decirlo de alguna manera, en términos de planteamiento estratégico. Y no tienes por qué tampoco saber planteamiento estratégico, o puede ser inútil, y aquí respondo a la pregunta, en planteamientos de creatividad. O sea, una persona que es muy curiosa y es capaz de extraer datos, no tiene por qué ser una persona que sea creativa, ¿vale? Y que sea capaz de generar esas... Bueno, porque una cosa es el pensamiento sistémico o holístico y otra cosa es el pensamiento lateral. Igual que también otra cosa es el pensamiento lógico. Entonces, los creativos lo que tienen son muchísimo pensamiento lateral, ¿vale? Tienen, y además técnicas muy propias, el brainstorming, el scamper, no lo sé, los mapas mentales, o sea, tienen muchas. Y para mí resolviendo, o sea esto un poco para entender la multidisciplinaridad, multiequipo que requiere un problema complejo. Dentro de lo que es la pregunta que ha salido en el chat sobre el creative problem solving, para mí el creative problem solving es una parte del complex problem solving y es justamente esa parte creativa que es absolutamente indispensable en la solución del problema. Pero para mí, y esto sí que es verdad que en la propia disciplina del diseño ya nos ha enseñado de toda la vida un poco la metodología de abrir, cerrar, ¿no? El design thinking, exploración, todo este tipo de cosas, hay fases y fases. Entonces, para mí hay una fase exploratoria que siempre va a fundamentar mucho mejor la parte de creative thinking. Totalmente. O sea, son dos disciplinas que se tocan y además porque en el complex problem solving lo que estamos diciendo, o sea, el complex es como título del problem, ¿no? Es lo que estamos diciendo es que es un problema complejo. Mientras que en creative problem solving lo que estamos diciendo es que la solución pasa por un camino creativo. O sea, que no es que estemos diciendo que el tipo de problemas sean diferentes, es que es el modo de abordarlos a posteriori. Es decir, que un problema complejo se puede abordar desde un enfoque creativo también. Sí, generalmente suele llevar una solución creativa. O sea, es que no se me ocurre cómo solucionar un problema complejo con una solución normativa, porque es Claro, casi antagónico. O sea, no podría ser. totalmente. Vale, pues vamos a ir cerrando esta parte. Bueno, aquí dejaba bueno, simplemente un poco síntesis de todo lo que hemos hablado ahora mismo, ¿no? De cómo se enfoca y cómo usamos el research exploratorio para tratar problemas complejos. Pablo, todo tuyo para un poco echarle el lazo a esta parte y cerrar este bloque de al final, que al final lo que buscábamos era presentar un poco también los contenidos que tú darás en esa clase de Complex Problem Solving del curso de Research Exploratorio. Vale, yo tengo poco tiempo en la formación, pero también, y además tú lo sabes, que yo soy bastante trayero, por decirlo de alguna manera, cuando imparto clase y me gusta impartir mucho contenido. O sea, es decir, intento hacerlo de una manera muy amena y muy aterrizada a suelo, pero claro, yo soy un obseso absoluto, ya lo sabes tú, de todo este tipo de cosas. Y entonces vamos a ver muchas cosas, o sea, vamos a ver Ishikawa, vamos a ver Cinefin, vamos a ver pues justamente cómo determinar la problemática, vamos a ver todas las fases, ¿no? Las distintas, a pesar de que soy el primero que ha dicho que no hay una metodología establecida, y es verdad que no la hay, pero ya que vamos a navegar sobre la incertidumbre, pues vamos a hacer brújulas, aunque nos señalen un poquito, aunque estén un poco desviadas, ¿vale? Entonces, en relación
a lo que tiene que ver con la formación de research exploratorio, que sabes que es vamos, o sea, que es una disciplina que me encanta y que ha sido el modo de vida durante muchísimo tiempo, insisto, no se puede hacer. O sea, no se puede resolver un problema complejo si no hay ese carácter investigador, esa curiosidad. Además, también para la gente que nos esté escuchando, es una disciplina preciosa. O sea, más allá, evidentemente, de todo lo que tiene que ver con la salida laboral y todo este tipo de cosas y el estar reciclando su currículum, tú y yo nos lo hemos pasado genial y nos lo pasamos genial haciendo research y hemos disfrutado como enanos y nos ha petado la cabeza y hemos llegado a conclusiones. O sea, es una cosa que además te toca mucho el corazón porque te permite estar muy cerca, y cuando digo cerca no es haciendo etnografía, analizando foros, que sí, que está muy bien, que te dan insights, pero cuando de repente ves la corporalidad, que también se trata en el curso, cuando ves la corporalidad y cuando pones el cuerpo en la investigación, es que también te transforma como persona. Es que también te transforma. Y luego, por un añadido más, hay que ver un poco el contexto en el que estamos, que es poca broma. O sea, si ya era contexto buca, porque yo no sé cuánto tiempo se lleva hablando del contexto buca, a lo mejor llevamos décadas hablando del contexto, una década como mínimo, del buca, ¿no? Ostras, ahora con todo lo que está ocurriendo y sobre todo con toda esta ley de los rendimientos de Moore, en el cual todo parece mucho, 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 mucho más rápido y todo se acelera, claro, es que las propias compañías, y ya no hablo de compañías únicamente empresariales, cualquier tipo de organización va a requerir perfiles exploratorios porque, vamos, o sea, es que, ¿cómo se van a adaptar a los cambios? ¿Quién puede anticipar qué va a ocurrir con el mercado laboral y la IA? ¿Quién lo puede anticipar? Nadie. Nadie puede saber lo que puede ocurrir. Nadie. Te puedes tener la analogía de la revolución industrial, de decir, bueno, sí, pero es que se destruyeron empleos, pero se crearon otros. ¿Seguro? No, yo no lo tengo tan claro. Por ejemplo, o es que no sabemos el impacto psicológico que puede tener todo esto, el impacto social. Es que son cosas que si no se integra una pata de research exploratorio, vamos a andar ciegos. O sea, vamos a ser, ni siquiera vamos a ser el tuerto en el reino de los ciegos, no. O sea, vamos a estar directamente con los ojos vendados. Y para mí aquí es fundamental el contar con este tipo de habilidades, vamos. Pues muchas gracias, Pablo, por todas tus aportaciones, por haber estado hoy aquí y por compartir todo esto en el curso también. Voy a dar algunas pinceladas del curso directamente, ¿vale? Porque sé que nos estamos yendo un poquito de tiempo. Entonces, bueno, simplemente contaros que el curso es online, así que si cualquiera de vosotras está en cualquier lugar remoto, sea cual sea vuestro punto geográfico, podéis tomar el curso y hemos también creado los horarios pensando justamente al ser el curso en castellano, pues pensando sobre todo en público de España y de Latinoamérica. Y bueno, es online, lo cual nos permite estar juntas, incluso si hay distancia física, pero eso también vino con unos retos a nivel de generar una metodología interesante en toda la parte sensorial. Entonces esto está también pensado en el diseño docente y tendréis unas actividades que haréis en el campo, estéis donde estéis, y que luego usaremos las clases para trabajar esos datos y ponerlas, hacer una puesta en común. El curso tiene varios arcos, pero al final, bueno, los que quería yo compartiros hoy porque me parecen la parte central del curso es la mentalidad y la corporalidad exploratoria, que esto lo tenemos separado en dos arcos distintos. Hemos ido dando unas pinceladas a lo largo de la sesión de hoy sobre, bueno, al final, cómo entrenamos esa mentalidad exploratoria, al igual que entrenamos un músculo yendo al gimnasio, una mentalidad pues, curiosa, cuya intuición sea realmente accionable, etcétera, son cosas que a lo mejor tú de base ya traías, igual que hay gente que nace con un físico pues que tiene la suerte de que ser más fuerte o más ágil, etcétera, pero es algo que se entrena también, vengas o no vengas por eso de base. Entonces vamos a trabajar en la mentalidad exploratoria
Y obviamente la parte de la corporalidad exploratoria, que es poner a todos los sentidos a trabajar, no solo los hegemónicos que tradicionalmente usamos en investigación, ¿no? Que usamos mucho la vista para la observación, mucho el oído, ¿no? Para la escucha. Vamos a aprender a trabajar todos los sentidos. Para ello contamos, bueno, con un elenco increíble de profes, de organizaciones muy grandes, algunas como Telefónica, Caixa, etcétera, algunas en instituciones públicas de orientación política, etcétera, pero todas ellas con al final un recorrido muy interesante en todo lo que es la investigación exploratoria y con sobre todo bagajes muy diferentes que van a entre todos pues al final como sumar todas las piezas de ese puzzle para cada uno enriquecer el curso de una manera. Y pues como decía Pablo, al final te vas a llevar una serie de skills, no solo que te van a encantar a ti como persona, desde lo humano, sino que realmente son skills que te diferenciarán de, bueno, de otro montón de perfiles y sobre todo actualmente con todo el auge, ¿no? De las herramientas de IA también en el research, lo que buscamos en esta formación es ayudaros a que estéis preparados también para ese contexto que vamos a vivir, porque el curso está pensado para hacernos llegar a los insights a los que no va a poder llegar una IA. Y a esos son los insights que requieren de ese enfoque humano y de esa técnica humana. Y es ahí donde nos vamos a enfocar. Así que bueno, nada, el plazo de inscripción está abierto. Empezamos clases 5 de junio, o sea que en un mes. Así que bueno, si tenéis cualquier duda, pues podéis escribir allí a cuéntame@lanavenodriza.com. Aquí tenéis el QR si queréis acceder directamente a la página web del curso. Y nada, por mi parte eso es todo, Isa. No sé si quieres decir algo. Muchísimas gracias. Ha sido un lujo escucharos. Cualquier duda que tengáis, alguna de las personas que estáis conectadas, como decía Vero, podéis escribir al mail de cuéntame@lanavenodriza.com y si ha quedado algo pendiente os pondremos en contacto con Vero o nosotras os enviaremos una ficha extendida con más información detallada de lo que haremos en cada sesión. Bueno, también quería dejaros el QR de las newsletters que enviamos desde la nave nodriza, donde tenemos todos los eventos, cursos y talleres, por si a alguien le interesa todo lo que hacemos en la nave, que ya son algunas cosas. Ha sido un placer estar con vosotros este ratito y dejaremos este vídeo subido a nuestro canal de YouTube, donde están los otros 2 vídeos, como comentaba antes, que tenemos con Ver y con las otras profes. Un placer. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias.